¿Os gustaría cambiar la distribución de vuestro baño pero no sabéis si podéis hacerlo? Pues quedaros en este vídeo que os voy a enseñar cómo identificar si podéis o no podéis cambiar la distribución del baño. Yo soy Fernando y bienvenido a mi canal Diseña y Construye. Lo primero que tenemos que hacer es un plano de cómo está el cuarto de baño ahora y cómo nos gustaría que estuviera. Si no sabéis cómo hacer un plano, dejamos aquí en la descripción un vídeo en el que se explica cómo realizarlo. Nosotros aquí en la pizarra no lo vamos a hacer a escala, pero lo suyo es que lo hagáis a escala para que podáis ver concretamente cómo podéis modificar los sanitarios que tenéis, sin que se falseen medidas. Bien, aquí por ejemplo lo que hemos cambiado de los sanitarios sería, hemos retirado una bañera que había aquí y en ese lugar hemos puesto, o vamos a poner un lavabo. Y en el lugar del lavabo vamos a retirarlo y vamos a poner un plato de ducha y la puerta la vamos a desplazar. ¿Vale? Nos vamos a centrar en lo que son los sanitarios. La puerta es otro tema. Y de aquí vamos a retirar el bidet. Este sería el bidet y aquí lo retiraríamos. Lo primero que tenemos que hacer es ver si nos encajan las medidas, por eso decía lo del plano acotado. Por mucho que queramos cambiar la bañera donde estaba el lavabo y el lavabo donde estaba la bañera, por ejemplo, si no nos cabe, poco podemos hacer. Entonces, una vez que hemos visto y que hemos encajado en el plano a escala que realmente sí nos caben, un truquillo que tenemos es cuando lo hacemos a ordenador no hay problema porque vamos moviendo los sanitarios y en la pantalla se ve muy bien, pero cuando estamos trabajando sobre un papel, una cosa que podemos hacer es dibujar también a escala los sanitarios, o sea, hacer el plano del cuarto de baño sin sanitarios ninguno. Y después hacer un recortable del váter, de la bañera o del plato de ducha, del lavabo, etc. Y con eso lo vamos moviendo por todo el plano y vamos viendo dónde nos va quedando mejor. Una vez que ya tenemos lo que nos gustaría redistribuir en el cuarto de baño, vamos a la parte de instalaciones. Por un lado tenemos las instalaciones eléctricas, por otro lado tenemos las tomas de agua y por otro lado tenemos los desagües. Las tomas eléctricas son muy sencillas de cambiar y nos las podemos llevar a lo largo de todo el cuarto de baño. Por lo tanto, eso no nos supondría un problema. Sí que tenemos que tener en cuenta que si vamos a hacer un cambio en la distribución eléctrica, vamos a tener que alicatar toda la parte del baño donde vayamos a sustituir o cambiar ese punto de luz o ese enchufe. Si vamos a hacer una reforma integral del baño, como es en este caso, pues no hay problema, pero esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Igual que con las tomas de agua. Con las tomas de agua nos las podemos llevar por todo el cuarto de baño sin mayor problema, ya que las tuberías nos permiten hacer subidas, bajadas, esquinas complicadas sin ningún problema. Y por último, lo que en realidad nos va a limitar más son los desagües y lo más importante en este caso. Depende de cómo esté hecha la instalación, nos va a permitir hacer modificaciones o no, o serán más complejas o menos complejas. Entonces os voy a decir las formas en las que se suele hacer las instalaciones, así brevemente para que vosotros rápidamente podáis identificar si podemos cambiar un sanitario o no lo podemos cambiar de sitio. Lo que más problemas suele dar es el váter, que es el que tiene un diámetro más ancho de tubería. Sí es verdad que hoy día hay sistemas que por un tubo de 50 milímetros de PVC podemos llevar un váter a cualquier otro punto, dotándolo de una maceradora, se llama, que es un aparato que lleva integrado una bomba de agua y lo que hace que se coloca muy cercano al váter que queremos poner, y si no tenemos un tubo de desagüe ancho para el váter o el tubo está muy lejos o está, por ejemplo, muy alto, esta maceradora lo que hace es triturar todo lo del váter e impulsarla por un tubo de 50 hasta el desagüe. Entonces, eso se suele recurrir cuando, por ejemplo, ponemos un váter o algo en un sótano que no había váter o donde no hay desagüe a ras del suelo.
pero esos sistemas son para cosas puntuales, ya que tienen un mantenimiento y hay que dotarlos de corriente eléctrica, si no, no funcionarían. Dejando eso aparte, vamos a lo normal. Bien, pues principalmente se suelen hacer las instalaciones de desagüe de dos formas. Tenemos nuestro suelo, luego tenemos una capa que es la capa de compresión, que es de hormigón, y luego tenemos lo que es la estructura que sujeta toda esa capa. Bien, pues los desagües pueden estar por encima digamos, de la estructura o por debajo. Nosotros tenemos aquí un lavabo, por ejemplo, y aquí un váter. Entonces, el váter puede tener salida lateral o por debajo. Los que suelen tener salida por detrás suelen tener la instalación por encima del forjado. Y los que suelen tener la salida por debajo suelen tener la instalación por debajo del forjado. Y la diferencia sería la siguiente. Voy a dibujar aquí el mismo dibujito. Perdonad si dibujo un poco mal. Bien, pues si tenemos la instalación por debajo, nosotros tendríamos, por ejemplo, aquí el bote sifónico. Y el bote sifónico llegaría hasta abajo, hasta la planta de abajo. Aquí, por regla general, si lo que tenemos abajo es el vecino cubre su techo con un techo de escayola y este sería el vecino. Si es en un garaje, por ejemplo, estos tubos están a la vista, entonces todas las tuberías se pasan por debajo. Tenemos el desagüe de aquí, llegan hasta abajo y al bote sifónico. Tenemos una ducha más atrás, lo mismo, al bote sifónico. Y ya este bote lleva otro tubo hasta el bajante principal, ¿vale? Y el váter lleva también un tubo, pasa todo el forjado y llega también por la parte de abajo al desagüe. Cuando la salida del váter es por debajo y las instalaciones son por debajo, lo único que podemos hacer, vamos, a no ser que le pidamos permiso al vecino de abajo y podamos partir abajo, si podemos hacer de abajo, podemos cambiar todos los sanitarios donde queramos, incluido el váter, porque se hace la instalación de abajo, se hace nueva y se le pueden meter los giros que se quieran sin ningún problema, respetando siempre una inclinación de las tuberías del 3%. Si no tenemos acceso al vecino de abajo, lo único que nos queda es desde aquí arriba, si nosotros queremos poner el lavabo, por ejemplo, lo queremos llevar aquí, lo único que nos queda es partir aquí, partir el suelo, meterle un codo y llevárnoslos allí. Siempre manteniendo la inclinación del 3% como mínimo. ¿Qué pasa? Que esto nos limita mucho a la hora de llevarlo hacia un lado o hacia otro. Podemos hacer pequeños movimientos, pero no llevarlo 3 o 4 metros hacia un lado. Por regla general, en los cuartos de baño, como las distancias son cortas, siempre nos va a permitir hacer ese tipo de modificaciones sin ningún problema. Lo que sí, el váter, si no tenemos acceso por debajo, el váter, sobre todo si es salida por debajo, lo vamos a tener que dejar donde está. Si este váter tuviese la salida por detrás, sí nos puede permitir lo que es modificarlo y llevarlo un poco hacia la derecha, hacia la izquierda, pero lo mismo que he dicho antes, incluso menos. Aquí tenemos muy poco margen, ya que como tenemos que respetar la inclinación, por regla general, cuando nosotros sacamos el váter antiguo, la medida, digamos la altura, si este es el suelo y estamos mirando de frente y sacamos el váter, tenemos aquí el desagüe del váter. Entonces, este desagüe ya está a la altura correcta. Entonces, nosotros lo podemos echar a lo mejor 20 centímetros hacia un lado o hacia otro, pero no mucho más. Porque si lo quisiéramos llevar 3 metros más para allá, al final, respetando la inclinación, porque la tenemos que respetar sí o sí, si no queremos atasco, al final el tubo se nos pondría arriba
Le tendríamos que hacer un altar al váter, porque si no, no podría encajar ahí. Bueno, y ahora vamos a la otra parte. Esto se suele hacer en construcciones más antiguas, en la que los desagües no van por debajo, sino que van por encima del forjado. Entonces, por encima del forjado viene aquí lo que es el desagüe, y estos váteres sí suelen tener directamente la salida horizontal. Y esto es lo mismo que he dicho aquí. Este tubo está ya a la altura en la que alojamos el váter. Si lo llevamos hacia un lado o hacia otro, demasiado, nos quedamos sin pendiente. Si queremos darle más pendiente, lo único que podemos hacer es, en este caso, cortar bajante en un lado y en otro, y esta I bajarla. Y así sí nos daría más margen para modificar lo que es el váter, hacia un lado o hacia otro. El váter es de las cosas más complejas a la hora de cambiarlos, ya que si no respetamos pendientes y no se hacen bien, luego puede dar lugar a atascos. Y después lo que es el bote sifónico, en este caso, es un bote sifónico que es estrecho. Entonces el bote sifónico llega hasta la estructura más o menos, se suele partir lo que es la capa de compresión un poquito, porque los botes sifónicos no suelen entrar como no se parta la capa de compresión, una capita de hormigón que lleva aquí justo arriba de la estructura. Vamos, que la capa de compresión forma parte de la estructura. Y por encima de la capa de compresión, entre el suelo y la capa de compresión, se lleva el tubo hasta el desagüe, y igualmente se lleva el tubo entre la capa de compresión y el suelo hasta el lavabo. Estos tubos, cuando van por encima, como no tenemos mucha pendiente, lo que os he explicado aquí, cuando os he dicho antes que se le pone un codo y se desplaza, tampoco podemos hacer distancias muy largas. De hecho, con los platos de ducha de ahora, los de resina, que son muy bajos, cuando hacemos este tipo de instalaciones, cuando se hace una reforma y nos encontramos con que el bote sifónico se encuentra muy lejos, tenemos que tener cuidado, porque si no hay una inclinación correcta, al final el plato de ducha no traga lo suficientemente rápido y el agua puede llegar incluso a rebosar. Bien, y después de todo el rollo este que os he contado, de si pasa por encima o atraviesa el forjado, las instalaciones, ¿cómo podemos identificarlas? Porque si, muy bien, esto me parece muy bien, pero si yo no sé identificar si pasan las instalaciones o no por debajo, ¿qué pistas podemos buscar para saber si esto es así? Pues bien, lo primero que podemos hacer, y yo creo que es lo más efectivo, es abrir el bote sifónico. Abrimos la tapita del bote sifónico que tengamos y vemos la profundidad. Si la profundidad es 15 centímetros, no llega ni eso, menos incluso, la instalación está hecha por encima. Si nosotros abrimos el bote sifónico y hay por lo menos de 50 centímetros, esa instalación está hecha por debajo. Eso sin duda. Otra pista que nos puede llevar a saber si la instalación es por encima o por debajo del forjado es que tengamos un doble techo. Si tenemos un doble techo, normalmente se suele escuchar al vecino cuando desagua la bañera o algo, se suele escuchar porque, claro, el vecino de abajo está en contacto prácticamente directo con esas tuberías. Entonces, si tenemos un doble techo, eso también puede ser señal de que los tubos pasen atravesando el forjado. Otra pista también puede ser el váter. Si la salida del váter es por detrás, lo más probable es que esté el resto de la instalación por encima del forjado. Si nosotros tenemos este tipo de instalación en casa y queremos poner, por ejemplo, el lavabo lejos, como he dicho antes, que con esto no podemos lograr grandes distancias, lo que podemos hacer es elevar, por ejemplo, por la pared. Si nosotros este lavabo lo queremos poner aquí, si este lavabo desagua a la pared, tiene bastante inclinación hasta llegar al suelo. Si aquí hay una pared, por ejemplo, lo podemos llevar hasta acercarnos lo máximo posible al bote sifónico, así. Y cuando ya lleguemos al suelo, ya meterle el tubo hasta el desagüe. Eso sería una opción. Eso sí nos da mucha inclinación. O, por ejemplo, si tenemos un plato de ducha y sí o sí lo tenemos que llevar, lo tenemos que retirar bastante del bote sifónico, pues lo que podemos hacer es, si el suelo es este, levantar el plato de ducha, aunque no quede tan estético,
pero le hacemos una base, levantamos el plato de ducha y ponemos el plato de ducha encima. Entonces al desaguar desde aquí nos va a dar un poquito más de pendiente. Aquí nos venimos a ras del suelo prácticamente y lo llevamos hasta el bote sifónico. Pero ya digo, si desde aquí al bote sifónico no se respeta la pendiente, nos puede dar problemas. Hay personas que dejan pendiente del 1%. A mí no me gusta, porque como la deje de menos del 3%, tarde o temprano, al final seguro que da un problema. Bueno, pues una vez hemos identificado ya el tipo de instalación que tenemos, planificamos lo que es nuestra reforma, nuestro planito. En este caso nosotros tenemos este tipo de instalación. La instalación se hace por debajo del suelo y no tenemos acceso al vecino de abajo. Por lo tanto, como no le queremos destrozar al vecino de abajo el techo, el bate lo vamos a dejar tal cual, como lo hemos hecho aquí. Y nosotros tenemos lo que es el desagüe de este lavabo, lo tenemos al suelo. ¿Qué pasa? Que lo tenemos aproximadamente en este punto. Lo que vamos a hacer es meterle un codito y como el desagüe del plato de ducha está muy cerca, pues le metemos un codito con un tubo flexible para que nos dé margen cuando nosotros ponemos el plato de ducha a moverlo unos centímetros y no tendríamos ningún problema. Así que nosotros aquí vamos a retirar lo que es el lavabo y vamos a poner ahí un plato de ducha. Eso por un lado. El bidet lo que vamos a hacer es que vamos a escarbar un poco en el suelo, vamos a cortar la tubería un poquito, un par de centímetros por debajo del suelo y vamos a colocarle un tapón. Lo suficiente para cuando nosotros coloquemos la solería nueva no nos estorbe. Y con eso solucionado. Y aquí tendríamos aquí lo que es el desagüe y vamos a hacer lo mismo que en el otro lado. Le vamos a colocar un codito y nos lo vamos a llevar aquí. Nos lo vamos a llevar a la pared y por la pared lo vamos a subir. Lo vamos a subir para que no se vea el desagüe desde abajo hacia arriba, sino que directamente salga de la pared. Y eso también le va a dar más inclinación para que llegue con más fuerza el agua hasta el bote sifónico. Aquí no he enseñado el bote sifónico está aquí y este está aquí. Y después por el tema de las tomas de agua, pues como tenemos aquí el lavabo, vamos a modificarla un poco en la pared, vamos a abrir una regola y la vamos a poner, la vamos a encajar y la vamos a centrar aquí con nuestro plato de ducha. Y aquí lo mismo, si queréis identificar por dónde pasan los tubos, un truco, en vez de tener que hacer una carta ni nada, es cuando os bañéis con agua caliente y eso, y tocando la pared. Y vais viendo por dónde va el tubo del agua caliente. Porque por regla general el agua fría va al lado del tubo de agua caliente también. Eso sí, las tuberías son de cobre. Si es un baño que es relativamente nuevo y las tuberías son de multicapa, el multicapa de por sí es aislante y no vamos a poder verificarlo tocando. Ahí sí tendríamos que hacer unas pequeñas catas cuando vayamos a ligatar para ver por dónde van pasando los tubos y saber por dónde hay que modificarlos. Pero lo que os he dicho antes, el tema de electricidad y el tema de tomas de agua, no hay problema, se puede cambiar como se nos antoje. El problema principal son los desagües. Así que bueno, sabiendo esto, yo espero haberos aclarado un poco cómo redistribuir vuestro baño en el caso de que queráis cambiar algún sanitario. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis aquí en comentarios que yo os iré respondiendo. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Os aconsejo que le echéis un vistazo a mi canal, que hay muchas más cosas. Y no olvidéis suscribiros y darle like a este vídeo. Adiós.